un círculo de violencia o un círculo de agresión. ¿Y cuáles son esas fases? Entrando ya en materia, ¿cuál es la fase en la que de pronto te quieres desenganchar, pero te vuelves a agarrar de la pareja? Te comentaba ahorita, son 3 fases: fase de tensión, fase de agresión y fase de reconciliación. ¿Qué tal, amigas y amigos de SOS Mente y Corazón? Nos encontramos en la librería 8A para presentarles un capítulo más de su podcast dedicado a salud mental y emocional. Ya lo saben que la temática es que nos traemos a los especialistas más top de Durango y nos platican de temas muy interesantes, y por supuesto que hoy no va a ser la excepción. Me da mucho gusto darle la bienvenida a alguien que nos visita por primera vez, pero estoy segura que no será la única. Ojalá que así sea. Está con nosotros la maestra en psicología Iraíz Cabrales Rangel, que también es especialista en intervención de crisis. Iraíz, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Isaura. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí un gusto hablar de estos temas tan importantes y tan relevantes hoy en día. Muy bien. Pues precisamente vamos a decirles de qué vamos a hablar, porque es un tema serio. Hoy nos vamos a poner bastante serios y queremos que nos acompañen en aproximadamente 20 o 30 minutos, que se pueda alargar esta conversación, pero que de verdad les recomiendo que la escuchen de principio a fin. No solo eso, que la compartan, porque le puede ser de mucha ayuda a un ser querido, a una persona cercana, a una amiga, amigo también, pero principalmente creo que a las mujeres, y pues por cuestión cultural y de estadísticas, creo que es un tema que también nos viene bien. Pero cualquier persona puede sentirse reflejada en el tema que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar del círculo de la violencia. Muchas veces, Iraíz, nos preguntamos, y solemos incluso como sociedad criticar, a juzgar exactamente a mujer u hombre que en una circunstancia de violencia esté como en ese ir y venir con tu agresor, ¿no? Y que regularmente, pues hay que decirlo, los agresores de mujeres suelen ser, en más del 80% de los casos, sus parejas, ya sea novio, concubino, esposo o incluso un familiar cercano. Así es, Isaura, acabas de describir totalmente la faceta donde suele presentarse este tipo de círculo o espiral de violencia. Comúnmente es más como detonante dentro del área conyugal, porque es donde se vuelve como cíclico, por eso es un círculo. Sin embargo, hoy en día lo podemos visualizar en cualquier etapa de la pareja. Nos conocimos, Iraíz y yo, les voy a revelar dónde la conocí. Nos conocimos en un cine debate. Bueno, yo conocí más de ella que ella de mí, porque ella fue ponente y habló precisamente de este tema, y la forma en que lo abordó, yo desde ahí dije, esto lo tenemos que compartir en el podcast, porque hablabas de esas circunstancias o factores que hacen que la persona no suelte, aun cuando por todos lados le puedan decir y le puedan... O sea, estás en peligro, estos son los signos de alerta y no puedes soltar. Y quiero que empecemos a describirle a la gente qué es ese círculo, qué viene siendo ese círculo de violencia. Sí, claro. Lo que mencionaste ahorita es importante, Isaura. ¿Por qué? Porque justo este juicio o esta crítica viene a esta parte donde y todavía lo quieres, y todavía después de eso aguantas, y por qué no lo dejas. Sí, pero debemos de entender que la persona que está siendo víctima de una situación de violencia finalmente está ciclada en este tipo de circunstancias. O sea, hay una base en la cual pues tenemos que averiguar que no hay red de apoyo, que quizá hay un problema de tipo emocional, que quizá inclusive son personas que no son inclusive de aquí, de este estado o de donde ellos se encuentren, y entonces como que están en este tema donde me voy ciclando porque es una forma de protegerme, entre comillas. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, el círculo de violencia o espiral, como lo podemos conocer, si mal no recuerdo, bueno, fue como escrito o llamado así por una psicóloga norteamericana, si mal no recuerdo ahorita de momento, creo que se apellida Walker. Ella en una de sus publicaciones o en uno de sus libros describe esta parte cíclica como círculo de violencia. ¿Por qué? Porque entonces vamos pasando por fases, y entonces esa fase se va convirtiendo en una parte tensa, en una parte agresiva y en una parte reconciliadora, que finalmente termina por generar un círculo. ¿Por qué también se le puede llamar espiral? Porque si te fijas, pues no, el espiral no sales. Pues no tiene como el fin. Exactamente, regresas y topas y regreso. Y entonces esta parte
es lo que como describe un círculo de violencia o un círculo de agresión. ¿Y cuáles son esas fases? Entrando ya en materia, ¿cuál es la fase en la que de pronto te quieres desenganchar, pero te vuelves a agarrar de la pareja? Te comentaba ahorita, son 3 fases: fase de tensión, fase de agresión y fase de reconciliación. La fase de tensión es esta fase donde empezamos como a sentirnos, valga la redundancia, tensos. Y entonces podemos discutir, pelear, empezar a ver desacuerdos, y entonces la situación está tensa. Viene una parte repentina de agresión, donde puede haber un golpe o puede haber una situación mayor, y entonces pasamos a la fase de agresión. En esta fase de agresión empieza a haber miedo, inseguridad, empieza a haber la tentativa de pedir ayuda, empieza a haber la duda, dónde corro, dónde me voy, porque ya pasó a otra etapa. La fase más fase peligrosa. como del foco rojo. Pero luego viene dentro de esa parte, de esa fase, una fase de reconciliación o luna de miel. Se le llama luna de miel porque es muy breve. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la parte agresora con esta parte de las disculpas, inclusive con cuestiones materiales. Podemos ver las flores, la serenata, la disculpa, aparente arrepentimiento, sí, por eso se le llama fase de reconciliación, porque aplica en todas las facetas de la reconciliación afectiva, inclusive en la parte íntima, en la parte que disfrutamos, pero es breve. Y entonces ahí otra vez vuelve esta parte insegura porque, o sea, me voy, no me voy, es que si me quiere, es que fue un momento, es que yo provoqué, y entonces volvemos a ciclar, y cuando menos pensamos estamos nuevamente en la primera etapa, en la parte de tensión. ¿Cuántas parejas no hay viviendo esto todos los días? Todos los días. Porque en un solo día puedes vivir las 3 etapas. Puedes vivir las 3, totalmente. De mañana a noche, por eso es cíclico. pasar por todo. Y ¿sabes qué es lo más peligroso, diría yo? Que a veces no lo identificas. Que no identificas que estás en un círculo de agresión del cual es foco rojo y que tenemos que salir. Indiscutiblemente, mira, yo te podría decir en mi experiencia clínica que a lo mejor es solo en parejas que ya viven juntos o en un matrimonio, pero hoy en día desafortunadamente lo ves ya desde el noviazgo. Sí. ¿Por qué? Porque como romantizamos o confundimos la parte romántica con la parte exclusiva, o con esta parte como intimidatoria de que solo eres de aquí, y entonces caemos en esta parte romántica y dejamos de lado todo pues digamos lo de riesgo, como esta parte de los celos. Pueden ser el típico me cela porque me quiere, o él siempre ha sido así, o yo lo provoco, y entonces esto es lo que genera un juicio erróneo, porque entonces viene una base de una circunstancia en la cual pues hay un enganche emocional con la pareja. Ahora, Iraíz, es un tema no exclusivo de un género, porque creo que cualquier persona pudiera caer en este tipo de situación. Sí, por supuesto. Sí. Pero las estadísticas nos dicen que sí, las mujeres son más vulnerables a esto. Sí son más vulnerables. Sí puedo corroborar que no es exclusiva de un género, pero en las estadísticas, o al menos en la atención en consulta, sí es más visto en las mujeres. Y todavía segmentándolo más, ¿quiénes serían más vulnerables o estar sujetas a esto? Porque tampoco es tema socioeconómico, ¿eh? No, para nada, no. O sea, inclusive en esta parte donde nos conocimos, que explicaba yo esta situación donde les decía, la violencia no diferencia ni género, ni estatus económico, ni profesión, ni nada. O sea, podemos estar vinculadas a un tema violento sin darnos cuenta, y a veces justo el estatus social, familiar, o como lo queramos ver, es también lo que nos detiene. Porque cómo lo voy a decir, o cómo lo voy a hablar, o cómo lo saco a la luz. Todavía hay mucho prejuicio. Totalmente. A pesar de que ya es un tiempo en el que los divorcios son algo más común, no precisamente que sea lo indicado, pero a veces es ponerle fin precisamente a un ambiente tóxico de violencia, pero todavía hay muchas familias o muchas mujeres que temen al qué dirán si lo dejo, y entonces mejor me aguanto. Es como un miedo a ese juicio, como un miedo a sentir el fracaso, como un miedo a que haz de cuenta, aquí es donde empieza el ciclo, porque comúnmente, en este caso, señalando a la parte que agrede, pues entonces mi forma de engancharte es esto, el sometimiento, porque sin mí no eres nadie, porque sin mí no vas a hacer nada, porque no vas a poder, porque tú no puedes sola,
porque nunca hiciste nada. Y entonces ahí el problema, Isaura, no es lo que diga el otro, sino que realmente yo empiezo a sentirme como me dice el otro. Yo empiezo a creer que no voy a poder. Y entonces caigo nuevamente en una situación que vuelve a dañar esta parte cíclica de la que estamos Y entre hablando. más factores en contra tengas, creo que es más difícil salir. Sí. Por ejemplo, una mujer que depende económicamente del hombre, Así una es. mujer que no tenga una red de apoyo, que esté pues desvalorizada a sí misma, que otras cuestiones dificultan aún más que la mujer salga de esa situación. Sí, claro, indiscutiblemente a veces hasta los hijos en esta cuestión de es que cómo me voy con mis hijos. Muchas de las veces también yo les mencionaba la vez pasada que en la mayoría de los casos de violencia la familia de la víctima no lo sabe o son casos donde ella no puede expresar que está siendo violentada. Entonces también es como a dónde voy o como dónde recurro, ¿En quién confío? el miedo a la denuncia. Entonces toda esta como cultura de esta parte donde tenemos que aguantar, por decirlo así, sí va generando una situación mayor y de riesgo ante esos casos. ¿Cuánto se puede prolongar una condición o situación de pareja así? Yo creo que años, Isaura, o sea, puede haber años en un círculo de violencia, porque haz de cuenta que se crea justo esta parte de la autora que yo te mencionaba en el libro que realiza del síndrome de la mujer maltratada, pues es la base, ¿no? Lo que yo les mencionaba, puede existir en un tema de violencia de pareja el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo, y entonces vamos generando esta parte de aprendo a no defenderme como a manera de protección. Sí. Pero lo único que se va generando es esto, porque podemos caer en una situación que se convierte en un estilo de vida sin identificarlo, o a lo mejor lo identificas pero no de una forma adecuada, porque llega esta parte donde dices, bueno, es que no sé si te amo o te temo. Ajá. Y entonces permanezco por seguridad, porque Así si me voy es. y sucede algo, si me voy y me quitan los hijos, o el chantaje, o el ¿no? chantaje, de si que te vas me hago y algo yo. Y entonces volvemos al ciclo, si te fijas. Entonces sí. Es una situación complicada, sí delicada, pero muy desafortunadamente presente en los casos de violencia. También me suena que puede ser una situación o una relación interpersonal que no siempre tenga que ver con la pareja. Digo, también se pudiera dar entre familia, por ejemplo, Sí, mamá e hijos. Sí se pudiera dar a lo mejor desde otro segmento, o a lo mejor desde otro condicionamiento, pero sí, indiscutiblemente, porque te decía yo que la violencia hoy en día pues es violencia estructural, o sea, la podemos ver en cualquier estructura. Tú puedes ser violentada en el trabajo, puedes ser violentada en el hogar, puedes ser violentada, no sé, a lo mejor en una estructura social. Entonces, creo que sí, a lo mejor yo no lo he considerado así en ese aspecto, porque desde el ámbito que yo trabajaba no se percibía tan así, pero tienes mucha razón, o sea, porque finalmente son ciclos. A lo mejor por el hecho de ser familia no le das ni lo normalizas, sino le das la atención de lo voy a tratar. Sí. Porque lo normalizas porque dices, pues es mi familia, sí, ¿cómo voy a familia atentar con eso? Ese es como el primer atenuante, o sea, inclusive en el tema tan desafortunado, por ejemplo, de la violencia física, de la violencia sexual, este tipo de estigmas de cómo no denunciar o cómo no decir, es que como si era mi abuelo, mi padrino, mi tío, y tú no digas porque esto no pasa. Entonces, todo esto va generando un tema de violencia conforme. Por eso hoy en día, pues, tantos tipos de violencia, desafortunadamente. ¿Cuáles son los efectos más graves que puede tener una víctima de este espiral de violencia? Yo creo que, mira, puede haber ya inclusive, si nos vamos desde la parte como, si lo estandarizamos, pues siempre va a existir la parte de inseguridad, de autoestima. Indiscutiblemente hay violencia psicológica, emocional, que trasciende a la violencia física, pero sí puede haber trastornos emocionales graves, ¿sabes? Sí puede haber una situación donde caigan en una depresión mayor o donde tengan trastornos de ansiedad fuertes, ya yéndonos como a un extremo intentos tal vez de suicidio. Intento de suicidio por la situación tan fuerte que se vive. Que los rebasa, que desesperante. Los rebasa porque no hay como salida ante ello, no hay como respuesta. ¿Se llega a ser obsesivo esa sensación de
digo, desde el punto de vista de la víctima de me agredes, pero ahora quiero la dosis de reconciliación, pero ahora sí quiero también el conflicto. Porque Fíjate. ves el dicho este de, es que, pues ya hablando en temas de adultos, es que, no sé, la intimidad, cada que hay reconciliación es diferente, o sea, ese tipo de comentarios. Sí, sí puede pasar, sí puede pasar indiscutiblemente, porque justo ese es el tema más fuerte hacia el ciclo de la fase de reconciliación. Entonces puede venir una parte fuerte, porque inclusive una persona te lo puede exclamar tal cual, o sea, es que yo me siento muy bien con la persona en la intimidad, o la verdad es que no puedo evitar no perdonarlo, ¿sí me explico? Okay. Y entonces nuevamente ahí se viene un juicio ante todo lo que pueda suceder. Es que ya psicológicamente también está enganchada y acostumbrada a ese modo de vida, tal vez. Puede ser en ese sentido, pero importante tu pregunta, o sea, sí puede generar en una circunstancia esta parte otra vez de volver al ciclo, pero luego genera un tema como de culpa, como de otra vez baja autoestima, es que qué hago, es que qué hice, o regreso a la parte anterior, o sea, sí me explico, como en este tema de estar a la tentativa de pido ayuda o me regreso. Okay. Y sobre todo esta fase, por eso se llama luna de miel, porque es muy breve. Y entonces es la parte como la más fuerte en el sentido de atracción, de quedarme ahí, de que todo va a cambiar, pero momentáneamente volvemos a la fase de tensión. Y me gustaría aquí ahora sí que hacerlo interactivo este capítulo, porque sí quisiera que quienes nos escuchan y se están identificando se preguntaran cuántas veces más vas a caer en ese perdón, ¿no? En ese, o creer ese aparente arrepentimiento cuando ya han pasado muchas veces y ves que sigue como la misma estrategia o mecanismo, y que tristemente pues luego puede acabar en tragedia. Sí. O sea, hemos visto mujeres tristemente que pierden la vida a manos de sus agresores, y no precisamente que sea una agresión por primera vez. Claro. Venían ya arrastrando una situación de la que tal vez no se pudieron desenganchar, y el desenlace fue terrible. Sí, casi siempre la mayoría desafortunada de este tipo de desenlaces hay un historial. Exacto. O sea, hay un historial, hay una base de violencia, de cualquier tipo de violencia. Yo siempre les digo, la violencia cambia de un momento a otro. O sea, podemos estar viviendo violencia psicológica, pero eso cambia a la violencia verbal, a la violencia Exacto. física. O sea, va subiendo de tono, y siempre tenemos que tener presente esa parte. O sea, que cualquier persona víctima de violencia tiene que tener como esta red de apoyo, o como este plan de seguridad dentro de en el qué hago en un dado caso, qué sucedería. O sea, es tan importante pues sí, el poder como evaluar toda situación, porque en un momento dado lo podemos minimizar, y ningún tipo de violencia, créeme que es mínimo. O sea, ningún tipo de violencia podemos hacerlo como menos, porque yo les decía mucho cuando yo trabajaba como más de lleno en esto, acordémonos que la violencia es tanto acción como omisión. Entonces, tanto lo que yo pueda estar ejerciendo como lo que pueda estar omitiendo se convierte en una violencia. Para quienes no tienen muy claro el término de red de apoyo, ¿quiénes pueden ser el red de apoyo de alguien que en este momento que nos escucha, que espero que el audio llegue a quienes lo necesitan? ¿Quién puede ser tu red de apoyo? ¿En quién te respaldas? Te respaldas. La red de apoyo es importante identificarla, porque la red de apoyo la identifica a la víctima como ese lugar seguro, como esa persona que pueda brindar un apoyo. Y puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser, no sé, alguna persona cercana a ellos, pero que ella identifique que es una parte segura. Okay. Que ella diga, yo sé que con él o con ella cuento. No precisamente tiene que ser una estructura familiar, pero alguien que podamos considerar como red de apoyo. En esta parte que yo te explicaba en mi experiencia que se trabajaba con pacientes de violencia, se hacía en aquel momento dentro del sector salud lo que se llamaba plan de seguridad. Yo espero que aún se siga realizando, porque justo esa parte nos mostraba o nos permitía identificar una red de apoyo, y nos permitía saber con qué contamos y con qué no. Y entonces es inclusive concreto, a ver, ¿a dónde puedo ir
pero ¿a dónde puedo no ir? Si estuvieras hoy en peligro, si estuviera, a ver, ¿a quién puedes recurrir? ¿A quién puedo llamar? Exacto. Y lo vas apuntando. A ver, pero ¿a quién no puedo llamar? Porque quizá eso pueda ser subsecuente a otra cosa. A ver, ¿a dónde sí irías? Pero ¿a dónde no irías? Y en caso de no haber un familiar o una persona cercana, pues bueno, nos vamos por instancias y vamos dando alternativas, vamos dando opciones. Pero tú de ti, no sé, algo desde lo más sencillo. Si no hay una red de apoyo, entonces hilémonos. Ahora sí, como aquel comercial de cuentas. A quien más confianza le tengas, se aplica. Hílate de donde tú puedas. Si tú le puedes decir, no sé, a un vecino, si tú le puedes decir a una amiga, oye, ¿sabes que si te timbro y te cuelgo? Es por esto. Oye, ¿sabes que si yo en un mensaje te pongo morado o te pongo rojo? O te pongo una frase, quiere decir, por favor, ayúdame, llámale a tal. No sé si me voy a explicar. Sí, totalmente. No sé, a la vecina, oiga, si en algún momento, no sé, le pego ahí con algo y usted escucha, por favor, es por esto. A eso se le llama plan de seguridad. Y entonces yo voy hilando esta red de apoyo que a lo mejor no es momentánea o no es instantánea, pero yo voy creándola. Desde el momento en que vas haciendo concientización de que hay una estructura de riesgo. Y entonces ahí vamos formando, a ver, pero ¿a dónde no podrías ir? Ahora, si hacemos este plan de seguridad, recuerda que no debes salir de aquí porque entonces dejaría de ser plan de seguridad. ¿Sí me explico? O sea, vamos como generando esas estructuras. Claro, yo te estoy hablando desde la base ya que al trabajar con un caso así, pero no sé si más o menos logré responder como la parte de la red de apoyo. Realmente es identificar quién para ti puede ser tu red de apoyo. Ahora, ya supongamos que eso es como algo... como vislumbrando una situación de riesgo, ¿verdad? Y como que ya también planeando la salida o el escape. ¿Cómo romper este círculo de la violencia? Ahora sí vamos con, digamos, no es la solución que se las vamos a poner en las manos y la pueden tomar, no creo que sea así de fácil, pero tal vez sí como ir ideando la salida. ¿Qué hacer? Sí, fíjate qué pregunta tan importante y tan a veces amplia de responder. ¿Por qué? Porque yo te diría indiscutiblemente, Isaura, el poder hablar, el poder revelar que estás sufriendo. No te calles las cosas, eso no lo hagas. O sea, indiscutiblemente no, el poder decir estoy en una situación de riesgo y una vez que hablas, seguido de eso es buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque mientras tanto todo puede aparentar una buena relación, una buena convivencia, un buen manejo de todo lo que tú quieras, pero indiscutiblemente es poder quitarnos el estigma de hablar y el poder decir estoy viviendo o estoy pasando por una situación. Creo que es lo más difícil, pero sí indiscutiblemente nos abre la puerta a poder buscar ayuda. Y una vez que buscamos la ayuda, pues buscamos los recursos en pro a las necesidades o a la situación que la persona viva, porque cada persona vive una situación distinta y cada situación va subiendo de tono a una cuestión más grave. Y aquí sí me gustaría hacer un llamado a cualquier persona, hombre o mujer, que en este caso se vuelva red de apoyo de alguien, a tener esa empatía, esa sororidad, Así es. El no criticar, no juzgar, tampoco creer que es fácil la decisión que esa persona puede tomar porque está de por medio muchos factores más sus sentimientos, ¿no? Tal vez hay sueños ahí depositados, hay un anhelo de una familia, de una pareja. Entonces, si te están teniendo esa confianza, respóndele a la altura también de respetar también las ideas de quien te está contando. Y yo creo que la mejor sugerencia que podemos hacer también siempre es poder acercar, vincular o recomendar que siga un tratamiento de psicología, o sea, claro. que desde lo mental y emocional empiece ese desenganche y empiece a fortalecerse a la hora de tomar la decisión. Sí, indiscutiblemente, o sea, el acompañamiento psicológico, luego el acompañamiento, claro que siempre en todo momento con una persona que sufre violencia siempre va a ser preservar la vida de esa persona, preservar la integridad. Posterior a ello, todo lo que pueda hacer a favor de su salud, como en este caso el acompañamiento psicológico, el acompañamiento de la red de apoyo, el seguimiento, porque tiene que haber un seguimiento. Entonces, yo les, como tú dices ahí tomando la palabra que dice
dices, lanzo este mensaje, pues la verdad es que sí, es como identificar señales de alerta, identificar señales y foquitos rojos que se pueden identificar, porque hoy en día te puedo asegurar que no es solo dentro del núcleo familiar o dentro del núcleo conyugal, Isaura. Lo vemos ya en parejas de novios bastante jovencitos, o sea, en un rango de edad desde los 13 a los 19, donde ya empezamos a lo mejor, si no con un ciclo, pues con esta tentativa como de la prohibición, como del condicionamiento, como de los celos románticos, y ahora con este tema de los aparatos electrónicos, de las redes, pues se presta mucho a romantizar conductas, como en este sentido de, y a ver, y mándame la captura a ver dónde estás, o a ver si es cierto. Pon mi foto en tu perfil y dame tu contraseña. Y ponle el altavoz y quiero saber dónde estás. Y efectivamente, y quién te puso, y quién te comentó, y quién te dijo, y por qué te agregó. Y de ahí se va desglosando un tema en el cual lo vamos romantizando otra vez, y entonces vamos evadiendo conductas que en un futuro pueden detonar en esto. Entonces, no quedarse callados sería el primer paso. No quedarnos callados sería, yo creo que indiscutiblemente es el poder externarlo. Tampoco es fácil, pero si tú haces, por eso te decía, es una pregunta extensa y es una pregunta ciertamente no complicada, pero es como el poder hablarlo. Muchas de las veces, si nos damos cuenta o nos damos cuenta como terceros, no lo hablamos. A eso me refería con la parte también de la omisión. Entonces vamos generando esta, pues sí, yo sé que a lo mejor ella lo vive, pero pues ella, ¿sí me explico? Y entonces no tenemos como esta parte o la cultura de la denuncia. Entonces, indiscutiblemente el hablar, el pedir la ayuda, el pedir el apoyo como primer paso. Creo que de ahí pudiéramos desglosar a mucho de lo que se puede hacer. Bueno, pues ahí está este tema muy, muy interesante y muy delicado. Sí, es un tema que nos preocupa bastante, y ahorita que Iraíz hablaba acerca de que muchas personas no lo hablan, creo que también tenemos que ser como sociedad observadores, sobre todo, digo, por lo menos de nuestro círculo cercano, ¿no? De nuestra familia, de nuestros seres queridos, observar que si tu hermana, que si tu mamá cambia su comportamiento, que si la ves de tal forma, preguntar, dar a lo mejor ese paso de abrir la confianza, pudiera ser. Y bueno, pues espero realmente que este capítulo haya sido de ayuda. Sé que el tema todavía nos queda para mucho. Sí, efectivamente. Así que espero que nos acompañes otra vez. Claro que sí, Isaura, con mucho gusto, porque relativamente son pues temas importantes para la sociedad, temas a nivel concientización, porque el tema de violencia siempre va a ser un tema de debate, siempre va a ser un tema de opinión, pero que sea más de concientización y sobre todo de conocimiento a identificar pues realmente qué puede ser violencia. Yo sé que ahorita, hoy en día en la sociedad, pues muchas cosas podemos ya definirlas como violencia, pero el punto es estar como en esta sintonía, de poder estar informados, de poder brindar información, de que la gente se acerque a pedir ayuda, y que con esto vayamos como generando pues un tema de diálogo con estos temas tan importantes. Así es. ¡Ay! Para cerrar. El susto para cerrar. Bueno, pues ya nos despedimos muy asustadas, pero no por el tema. Iraíz, gracias por tu visita. No, al contrario. Espero que nos vuelvas a acompañar. Claro que sí, un gusto para mí. Gracias. Nos despedimos agradeciéndole como siempre a Librería Ochoa por prestarnos estas instalaciones para la creación de este contenido. Gracias a ustedes por seguirnos. Déjenos su like, por favor, no les cuesta nada y a nosotros nos motiva mucho que nos dejen un like, que nos dejen sus opiniones, que compartan y se suscriban a nuestra página de YouTube. Soy Isaura Retana, nos vemos en la próxima.